Ahora hablaremos de hipersensibilidad de tipo 2. Es bueno recordar Que la hipersensibilidad se refiere a una reacción que es exagerada, nosotros tenemos reacciones o respuestas inmunológicas porque son necesarias para que nuestro sistema de inmunidad adquirida principalmente, porque cuando nos referimos a reacciones de hipersensibilidad, estamos hablando del sistema inmune no innato, sino adquirido. Y el adquirido consiste en, básicamente, linfocitos T y linfocitos B. Los linfocitos T, CD4, CD8, etc. Y los linfocitos B con su producto final, que son las inmunoglobulinas, ¿no? Las inmunoglobulinas. Entonces, la hipersensibilidad de tipo 1 tiene que ver con una inmunoglobulina. Así, acuérdate, con una inmunoglobulina. ¿Y cuál es? La de tipo E. La hipersensibilidad de tipo 2 tiene que ver con dos inmunoglobulinas. Entonces, ¿cuáles son estas inmunoglobulinas que vamos a ver? Las de tipo G y las de tipo M. Y un componente más que es importante, que es básicamente aquel que va a desencadenar la mayoría de reacciones que vamos a ver en las reacciones de hipersensibilidad. Y estos son los famosos antígenos. El antígeno es una sustancia que pues para nuestro cuerpo se consideraría como extraño y es por eso que va a actuar contra ella. Lo normal es que actúe obviamente contra sustancias, por ejemplo, antígenos de tipo bacteriano, porque no podemos tenerlos en nuestro cuerpo, son sustancias extrañas. Pero ahora, imagínate que esos anticuerpos que nuestro sistema inmune adquirido, más bien atente contra nuestros propios antígenos, como por ejemplo los antígenos que se encuentran en las membranas de los glóbulos rojos, o en las plaquetas, o en nuestras células del epitelio, etc. ¿Y eso qué implica? Que haya un ataque a nuestras propias células, ¿no? Y eso son conocidas como, y eso es conocido como autoinmunidad. Entonces, la hipersensibilidad está muy relacionada con lo que es la autoinmunidad. Listo. Vamos a recordar rapidito, tú ya sabes esto, ¿ya? Yo sé que tú lo has llevado de repente en hematología, ¿no? En fisiología. Entonces ya esto es hartamente conocido, ¿no? ¿Te acuerdas de tu inmunoglobulina M, que es un pentámero? Aquí estamos viendo las 5 subunidades. Mientras que la inmunoglobulina G es un monómero, ¿no? Aquí la estás viendo. Recuerda pues que estas tienen estructura en donde vamos a tener una cadena pesada y una cadena ligera. Eso no nos interesa mucho ahorita, ¿ya? Lo que sí nos interesa es que tú sabes que hay una región que es constante y hay una región que es variable. ¿Cuál es la región variable? Pues estas que están pintadas más de oscuritos son las regiones variables. ¿Y por qué son regiones variables? Porque estas van a tener un mecanismo complejo de recombinación que le va a permitir que se una a diferentes moléculas. Entonces, estas partes variables van a ser las que se unan precisamente a lo que son los antígenos, que lo vamos a representar como un triangulito, ¿ya? En esta exposición. Entonces, estas regiones hipervariables se unen a antígenos, ¿sí? Y estas regiones se encuentran dentro de lo que son la fracción de antigen binding, que significa de unión antígeno. Facilito, ¿sí? No, para que te acuerdes, ¿ya? La región FAT. Y la otra región es la fracción cristalizable, en donde se va a encontrar las subunidades de la fracción constante. ¿Y eso qué implica? Que esta fracción no va a variar genéticamente, o sea, va a ser la misma. ¿Y por qué es necesario que sea la misma? Porque esta es una región que tiene que ser identificada por distintas células que vamos a ver, que van a tener un receptor para esta porción, que se llama el receptor FC, que lo vamos a representar así, ¿ya? Este receptor de tipo FC se va a encontrar en células como los macrófagos, los neutrófilos, y entonces tú vas a ver que cuando haya una inmunoglobulina pegada a la membranita, va a llamar a estos receptores FC y a desencadenar todo el mecanismo que vamos a ver ahorita. Entonces, cuando hablamos de interacciones antígenos-anticuerpos, tenemos que ver que hay diferentes antígenos. Vamos a tener antígenos que son modificados, es decir, tú tienes inicialmente un triangulito y viene, no sé, un cuadradito, digamos, ¿no? Otra sustancia, y va a crear un nuevo antígeno. Eso se conoce como neoantígeno. Vamos a tener también a los aloantígenos, que son antígenos, es decir, sustancias que no nos pertenecen a lo diferente, que no deberían estar dentro de nuestro cuerpo, pero ingresan. Y ahorita vamos a ver los ejemplos. Y vamos a tener los autoantígenos, que son nuestras propias moléculas, nuestras propias proteínas, etcétera, que van a actuar como antígenos. Y esto pues tiene que ver ya con alteración de nuestro sistema inmune, el cual
va a perder esta palabrita muy importante que quiero que te acuerdes, que se conoce como tolerancia, ¿sí? Va a perder la tolerancia. Mire, esto de la tolerancia es bastante amplio, yo no lo voy a explicar, pero básicamente consiste en que nuestro cuerpo termina produciendo células como linfocitos B y linfocitos T, que no pueden tolerar a nuestros propios antígenos, y es por eso que los van a terminar atacando, ¿sí? Eso no es algo normal, obviamente. Listo. Entonces, antígenos modificados, por ejemplo. ¿Quiénes producen bastante de estos casos? Son lo que son los medicamentos. Fármacos que, por ejemplo, tú tenías tu antígeno A y este no es reactivo, es decir, ningún anticuerpo va a reaccionar contra este. Sin embargo, llega un medicamento X, como puede ser la quinina, ¿no? Que es un antipalúdico, que se une a la membrana del glóbulo rojo y justo este antígeno y va a formar un nuevo antígeno, un neoantígeno. Y este neoantígeno sí tiene la capacidad de reaccionar, de que los anticuerpos reaccionen contra él, y ahí sí se va a unir y va a desencadenar todo lo que vamos a ver ahorita. ¿Sí? Esto puede producirse por antipalúdicos, analgésicos, esto ya tú lo vas a revisar, ¿sí? Pero básicamente esos son los medicamentos que van a producir antígenos modificados. ¿Qué más vamos a tener? Que estos antígenos modificados, estas reacciones de medicamentos van a producir lo que es una anemia hemolítica, es decir, que va a producir la ruptura del glóbulo rojo inmune, que es mediada por fármacos. Los aloantígenos, a ver, tú te acuerdas de esto, ¿no? Yo sé que tú lo has estudiado ya esto en fisiología, desde la pre seguro lo has visto, ¿ya? ¿Te acuerdas que nosotros tenemos en las membranas de glóbulos rojos un antígeno conocido como el antígeno rhesus, ¿sí? Entonces, tú sabes que se hereda por herencia autosómica dominante, ¿no? Es decir, que si tú fueras la madre, imagínate que tú fueras la madre y tú eres RH negativo, ¿no? Recuerda que cuando tú das tu grupo de sangre, tú dices, yo soy O positivo o negativo, o sea, soy O, RH, antígeno rhesus negativo, o antígeno RH positivo, ¿verdad? Entonces, digamos que tú eres RH negativo, la mamá. Y el niñito, ¿no? Salió RH positivo porque el papá era RH positivo, y como es herencia autosómica dominante, basta que un alelo sea dominante para que éste se condicione a hacerlo también. Entonces, cuando el niño, el feto, tiene RH positivo y es la primera gestación, no va a haber ningún problema, porque se supone que no hay mezcla de sangre. Tú sabes que el feto es para el sistema inmunológico técnicamente como un parásito, entonces tiene la habilidad de aislarlo totalmente, ¿sí? Lo aísla totalmente. Entonces, cuando tú, lo normal es que no haya ninguna mezcla de sangre, ¿no? Entre el feto y la madre, y por lo tanto no se produzca ninguna reacción. Sin embargo, hubo durante el parto alguna complicación, como que se desprende la placenta, y esto impide pues que las barreras normales que evitaban la mezcla de sangre se activen, y por lo tanto hay una mezcla de sangre, ¿no? Hay una mezcla de sangre, o por ejemplo una amniocentesis también puede producir que hay una mezcla de sangre. ¿Y eso qué implica? Que los RH, que son positivos, van a pasar a la madre, y ahí sí la madre va a reaccionar, va a crear estos anti-RH, ¿no? Anticuerpos contra el RH. Y entonces, cuando la madre tenga un segundo hijo, ¿no? Un segundo hijo, o un hijo después de ese parto con complicaciones, entonces los anticuerpos, que tú sabes que el anticuerpo, como la inmunoglobulina G, es capaz de pasar por la placenta, tú sabes eso, ¿no? Van a lograr ingresar hacia el feto, y ahí una vez que este feto también es positivo, porque se supone que estamos hablando del mismo padre, ¿no? Entonces, allí sí va a lograr atacar al feto y se va a producir lo que es una reacción hemolítica también. Esto se conoce como enfermedad hemolítica de recién nacido. No hay varios tipos, pero esta es lo que es la incompatibilidad RH, es la más conocida. Luego tenemos a los autoantígenos, ¿no? Los autoantígenos, pues, algo que tengo que decirte y que tienes que saber muy bien es que la inmunidad, la hipersensibilidad de tipo 2, que es mediada por anticuerpos, tiene antígenos que se van a encontrar o en la superficie de las células o en la matriz extracelular. Es decir, ninguno, escucha bien, ninguno se va a encontrar libre en la sangre, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver más bien en la de tipo 3. En la de tipo 2 o están en la superficie celular o en la membrana en la matriz extracelular, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí te presento, por ejemplo, a lo que son los pénfigos, ¿no? Los pénfigos que básicamente
los pénficos como el vulgar, el foliáceo, el pénfico buloso, ya tú lo vas a ver, pero básicamente los antígenos van a ser las desmogleínas. Tú sabes que las desmogleínas son proteínas que van a permitir la unión entre las células, ¿no? Entonces, cuando estos son atacados, esto va a permitir que se separen las capas de lo que es el epitelio, y por eso es que tú vas a ver como vesículas, ¿ya? Eso ya tú lo vas a revisar. También tenemos al pénfigo buloso, que ataca más bien los anticuerpos a lo que son los hemidesmosomas. Listo. Y en la matriz extracelular, por ejemplo, vamos a tener a lo que es el síndrome Goodpasture, ¿no? En donde vamos a tener nosotros anticuerpos contra la membrana basal glomerular. Esto básicamente va a afectar lo que es el colágeno, y no solo va a producir un síndrome a nivel de lo que es el glomérulo, sino también a nivel del pulmón. Ahora sí, mira, la medida por anticuerpos básicamente se divide en dos tipos. Una que va a estar con participación del complemento y otra sin participación del mismo. En la que tiene participación del complemento, aquí tenemos, miren, tenemos nuestra membrana con nuestros antígenos y nuestros anticuerpos. Y tú sabes que en la sangre está que circula proteínas de complemento. Y la que lo inicia todo, ¿quién es? La de tipo C1, ¿no? La de tipo C1. Entonces, cuando esta de tipo C1 se une, se va a activar el complemento. Tú sabes que habían tres vías, la vía de la lectina, la alternativa, y en este caso, cuando es por anticuerpos, es la vía clásica. Tenemos también a las otras proteínas circulantes, que son el resto del complemento, desde la C4 hasta la C9, y estas van a participar formando lo que es el famoso complejo de ataque de membrana. Y el complejo de ataque de membrana tiene una finalidad principal, que es producir la osmólisis mediante la formación de un poro que va a permitir que el líquido ingrese hacia la célula y ésta se rompe, entonces se produce la hemólisis. Este mecanismo, por ejemplo, lo vamos a ver en las anemias hemolíticas autoinmunes, donde las proteínas antígenos son las proteínas de la membrana del glóbulo rojo, y también en las púrpuras trombocitopénicas idiopáticas, donde tenemos a las integrinas GP2B3A, que tú sabes que esas son las que se unen al fibrinógeno, al factor de von Willebrand, ¿no? Y activan las plaquetas. Ya, ese es el blanco, ¿no? En la púrpura trombocitopénica idiopática. Otra cosa que logra la activación de la vía de clásico del complemento es que tú sabes que gracias a las convertasas, ¿no? Que son enzimas que van a partir ciertas proteínas del complemento, se van a liberar ciertas moléculas que tienen otras propiedades, como por ejemplo la C3b y la C4b, que son básicamente opsoninas, es decir, que van a marcar las membranas, así como estás viendo aquí, se van a unir a las membranas, y esto va a hacer que las células, como por ejemplo, las que tienen la capacidad de unirse, de tener receptores como por ejemplo el C3b, se van a unir a las membranas de estas células y van a fagocitarlas. Y entonces esa es otra forma de producir la muerte celular por medio de la inmunidad mediada por anticuerpos con activación del complemento. Y otra forma más es la producción de otros fragmentos que son el C3A y el C5A, conocidos como anafilotoxinas, que básicamente producen lo que es una quimiotaxis, es decir, atracción de las células, gracias al aumento de la permeabilidad vascular que van a producir, y esto produce que vengan células como macrófago, el neutrófilo, las células natural killer, que tú sabes que tienen propiedades que van a destruir las membranas, como aquellas que tienen la producción de los reactantes de oxígeno, como las enzimas peroxidasas, mieloperoxidasas, estas que son producidas por los macrófagos y los neutrófilos, y las NK, que tienen básicamente perforinas y granzimas, que también van a producir la muerte celular. Luego, en el mecanismo que es sin participación de complemento, vamos a tener la citotoxicidad mediada por anticuerpos. Y básicamente, esta va a consistir en que la respuesta es directa, no necesita de unión al complemento, porque hay ciertas células que, como yo les había comentado, tienen este receptor. Es decir, que si tú ves que el anticuerpo está unido al antígeno, entonces puedes unir este receptor al mismo, ¿no? Al anticuerpo, y puedes atacar a las membranas también. Y esto, por ejemplo, estas células que estamos viendo acá, también tienen la capacidad, miren, aquí estamos viendo los complejos, tienen la misma capacidad de unirse, de unir esos receptores Fc y activarse y hacer lo mismo, producir la mieloperoxidasa, las perforinas, en fin, producir inflamación, ¿verdad? Y inflamación, el receptor Fc. Y la disfunción celular por anticuerpos, básicamente,
es el último mecanismo de la hipersensibilidad de tipo 2, en donde, por ejemplo, lo normal es que digamos que una proteína cualquiera, digamos la acetilcolina, ya les voy a dar el ejemplito, se une a su receptor normalmente. Y esto produce señales que van a permitir la contracción muscular, etc. Pero, ¿qué sucede si es que un anticuerpo viniera e interrumpiera esa señalización? Se impediría la misma, ¿verdad? Ya. Esto de aquí es un mecanismo que se produce en una enfermedad conocida como miastenia gravis, en donde los receptores de acetilcolina básicamente son inútiles debido a que los anticuerpos están bloqueando el ingreso de la acetilcolina. Y hay otro mecanismo más en el que sucede lo contrario. En vez de bloquear, más bien este mecanismo de unión va a incrementar la señalización. Y esto, por ejemplo, sucede en lo que es la enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves-Basedow, que es básicamente una enfermedad a nivel de la tiroides, en donde se van a estimular los receptores de hormona estimulante de la tiroides. Entonces va a haber lo que es un hipertiroidismo, ¿sí? Un hipertiroidismo. Miren, estos dos mecanismos, según los libros que he revisado, todavía se les sigue clasificando como tipo 2. Sin embargo, hay algunos artículos que estipulan que estos deberían estar dentro de un mecanismo nuevo que se conoce como la hipersensibilidad de tipo 5, pero aún clásicamente todavía se le sigue considerando aquí, ¿sí? Por mecanismo de disfunción celular por anticuerpos. Listo.